vamos allá, vamos allá. A partir de ahora, porque me he enterado ahora que Eva corta algunos inicios, empezamos a partir de ahora lo que sería el especial número 2 de Shums Shoot 'em Ups de edición física en Switch, además de Twin Stick Shooters. Ya hicimos el primero, pues hará más de un año. Fue para julio-agosto del año pasado. Fueron más de 130 títulos editados en físico en Switch, tanto edición retail como limitada. De lo que sería género shooter, shoot 'em up, navecitas y twin stick shooter, ese subgénero dentro de los shoot 'em up, es decir, juegos de disparos 360 grados que utilizamos los dos sticks, ese subgénero, y vamos a comprender otros tantos juegos ahora. Más o menos una lista de 50 y pico juegos más, en poco más de un año, a sumar al catálogo de Switch. Estaremos todos rondando los 180 títulos a día de hoy. Lo que pasa que muchos, como vais a ver, están en pre-order, es decir, que están anunciados y se han podido reservar en Japón, en tiendas limitadas que van a salir, pero que en definitiva lo vamos a tener en pocos meses también en el mercado. Y alguna pincelada de alguna cosita que se sabe que saldrá, ¿eh? Y ya veremos el año que viene, si sigue Switch así, si tenemos que hacer un especial número 3 de este género que a muchos nos gusta, incluido un servidor que quizá a mí es el género que más me apasiona, el Shoot 'em Up. Me he vuelto un poco manker con los años, pero bueno, me sigue gustando mucho. Se puede llamar que soy el loco de las naves, el loco de los ovnis, de las navecitas, ¿eh? Vamos a cambiar pantalla, a compartir, y vamos con un juego que salió poco después de que hicimos el especial del estudio Siesta. Es un estudio japonés que parte de su equipo ha trabajado codo con Success, con Cotton, y aquí nos sacaron este juego de la brujita para Switch y PlayStation 4. Ya había salido en Steam ese primer episodio, este Trouble Witches Final Episode 1, y que tenéis disponible en Japón, además con inglés, y que incluso además, como parte del equipo estaba muy relacionado con Success, con Cotton, hay personajes de Cotton totalmente jugables y a elegir en este episodio. Pero tenemos una novedad. Resulta que la gente de Inin se ha hecho con los derechos de este Travel Witches. Vamos a ponerlo de nuevo. De este Travel Witches. Y lo ha anunciado y lo va a sacar a futuro como una edición Ultimate. Es decir, que igual lleva algún extra más que no lleva esta edición. La gente de Inin, es decir, el partner o el socio de Street Limited que distribuye retail en una futurible salida del juego. No sabemos si este año o el año que viene, pero así lo ha anunciado esta semana este Travel Witches. Juego de hecho es muy buen juego, es muy recomendable, sobre todo para menos avezados en el género de los bullet hell. Es un juego no asequible, pero más recompensable. Bueno, vamos a por otro. Este Raiden se anunció y ya está en pre-order en Japón de los bonos de UFO. Es el Raiden Nova. Y el juego sigue la estela de Raiden, pero muy diferente porque se ha convertido en Twin Stick. En un Twin Stick saldrá para Play 4 y Switch. Se ha anunciado una posible salida en Occidente. No sabemos si al final tendrá edición física en Occidente. Sí la va a tener en Japón, que ya lo podéis preordenar, comprar. Que sale ahora en noviembre. Con edición coleccionista, sencilla. Y cambia el género totalmente. Un juego de 360 grados, como podéis ver aquí en las imágenes. Así que no sé cómo será el juego. Los Raiden son juegazos, pero que se cambia ese subgénero de Twin Stick. De hecho, yo quizá el género que más le metí caña de mozo, jugaba mucho al Asteroids. Al Asteroids, ¿eh? Y dice Xavi, a ver si se hace una edición chula. A ver. Y dice Naranjita, menos mal que no me gustan los juegos de naves, porque menudo juegazos que hay. Solo te falta eso, Naranjita, meterte a las naves. Pero bueno, yo si te metes te apoyo enseguida, Navecita siempre es bien. Eso sí, la verdad es que tienen que gustar, porque a nivel jugable
si no os gustan, se hace muy complicado. Muy complicado. Hombre, Loures, muchísimas gracias por esa sub. Muchísimas gracias, Loures, por ese pedazo Prime. 4 mesazos. 4 mesazos. 4 mesazos. Muchísimas gracias, guapa. Bueno, el Bullet Hell Collection de la gente de Retard nos había sacado esta serie de 3 juegos, este primer volumen que lo tenéis en preorder, este primer volumen que salió en PlayStation 4 por separado, y se puede reservar este primer volumen con 3 juegos. Eso quiere decir que igual tenemos nuevos volúmenes de esos juegos de Asia Soft, de Play Asia, que nos han metido en el primer volumen, los cuales comprenden 3 juegos. Este es el primero. Este es el Bullet Hell de el Void Gore. Void Gore, el cual además se agotó rapidísimamente en Play 4 de la gente Retard, y lo incluye en este volumen. Hola Sesma Segra, ¿qué pasa, guapo? Como puede ver, es muy visual. La verdad es que bastante difícil. Bastante se complica según vas avanzando, pero bueno, visualmente está bastante chulo. No está nada mal de lo que era la línea de Play Asia, de Asia Soft. El segundo que viene en este recopilatorio es el Project Starship. El Project Starship. Lo que estáis viendo aquí en pantalla. He tenido que buscar los trailers por separado porque no viene un trailer como tal con todo el collection. Como podéis ver, pixelacos. La verdad es que las naves son grandes. Aquí para cegatos, que yo soy un poquito cegato también, ya empiezo a estar un poquito cegato, se ve perfecto. Es bastante más lento que otros, lo que quiere, no es un juego de velocidad. A mí sí me hace un poco diferente, eso sí. Y el tercero que viene en este recopilatorio es uno que también se agotó muy rápido en Retard Games, su versión de PlayStation 4, aquellas versiones que sacaban a 19,95 euros. Es el C-Warp. Este quizás es el más redondo de todos. Eso sí, es bastante jodido, es un bullet hell muy bestia. Pero quizás el más redondo, el que quizá más calidad tiene. La verdad es que es bastante frenético y bastante chulo. Muy luminoso. Pero los tenéis los 3 en el primer volumen, que tenéis en preorder en Retard Games. Que no lo entiendes porque no lo sacaron en su momento en Switch, Xavi, porque eran licencias de Retard Games y pagaban por una en Play 4, pero ahora los tenéis los 3 en ese preorder para Switch, y es el primer volumen. Así que yo veo que igual a futuro vemos más volúmenes con 3 juegos a futuro de esos que sacaron en Play 4. Hola Maite, guapetona. Bueno, el Solner X, con los 2 juegos, además el primero que había salido solo en PC, en edición física en PC hace muchísimos años, y el segundo que llegó después a Vita y Play 4, y que aquí nos sacan en un recopilatorio Play Asia. La mala noticia es que han retrasado el lanzamiento. Existe un preorder el cual tenía que salir ahora a últimos de año, principio del año que viene, y de momento han listado 31 de diciembre de 2025, que lo tenéis en preorder. A ver, no quiere decir que salga el 31 de diciembre de 2025, suelen ser las fechas que indican cuando no tiene una fecha clara de salida, pero sí que nos fastidia que estos 2 juegos reales que vienen incluidos en este pack se retrase. Estos Solner X, la Complete Collection con los 2 juegos. Es decir, que si los esperáis, va a tardar en llegar. Bueno, esto ya está en la calle. La Collector se agotó muy rápido. De los Cosmo Dreamer y el Dreamer. Son 2 juegos de estos juegos más cute, que también salieron por Play Asia y hasta Soft. Creo, si no me equivoco, que les queda algo de stock del sencillo, pero la Collector está agotadísima ya. Hola DL3C, ¿qué pasa, Gobetón? Y Acel también tenemos por aquí, Acel Dragón. Aquí os dejo el canalcito de Acel. Aquí os lo dejo. Le dais un follow. Bueno, Eren Collection. En el especial primero ya pusimos el primero. Que por cierto, voy a parar aquí el vídeo.
El primero que ya está enviando Strictly el volumen primero de Play 4, pero que el de Switch no. Pero eso sí, en Japón ya salió hace unos meses, en 2 ediciones, una Collector y una sencilla. Así que el que quiera el de Switch del primer volumen puede acudir al mercado japonés. Y este segundo volumen ya está en pre-order. Y el tercero está en previsión del año que viene, que ahora también lo veremos. Pero este segundo ya está en pre-order en Japón. Y me parece brutal lo que viene. Vienen varios Run and Gun, pero viene un Shum. El primero sí que eran, los 3 eran, si no me acuerdo mal, eran Shums. Aquí vienen 2 Run and Gun que están muy guapos, los Gun Force. De varias versiones, Super Famicom, PC, Game, Arcade. El Geostorm, también muy guapo. Pero sobre todo el que viene aquí es un juego raro como es el Air Duel. Por fin el Air Duel físico. Ya tenéis en pre-order esta edición en Amazon Japón, en tiendas japonesas, en 2 ediciones, Collector y sencilla. Y también las de Strictly, pero las Strictly tardarán un poquito. Hola Gorricha, muy buenas noches. Hola guapa. Lo estás viendo desde la tele grande. Bueno, que sepas Gorricha, no sé si habrás visto el primer volumen. Tienes un primer volumen de 4 horas y pico que hicimos hace un año pasado, con más de 130 títulos. Este sería el que complementa el primero, y aquí tenéis el Mr. Heli del tercer volumen, que ya está en previsión, es decir, que al final saldrá. Se supone que se pondrá el pre-order a mitad del año que viene, en el cual viene el Mr. Heli, juegos de PC Engine como el Mr. Riders. Este tercer volumen estará genial de aire. ¿Estás con una libreta apuntando? No os preocupéis, esto se subirá también en diferido también para YouTube, si os quedáis alguna cosita en el tintero. Luego tenemos el Dragon Breed en este tercer volumen de aire. La verdad es que el recopilatorio es muy guapo. Y bueno, la gente de Inin, conjuntamente con Rainbow Wards, que eran unos magos del balón de la época de Commodore Amiga, un juegazo que va a sacar en físico el X-Out, la Resurfaced, un remake muy chulo, muy guapo, que veremos a futuro. No sabemos si al final de este año o el año que viene. Esto le tengo yo muchísimas ganas, este juegazo. Me llevé una alegría cuando se anunció hace 2 o 3 meses. Dice Gorricha que no lo hemos visto, pero lo veremos. Sí, hacéis bien, son 130 juegos. Son 4 horas larguísimas, Y este X-Out, la verdad que es una gozada que esto al final se puede editar en físico. Qué chulada. Dice, a mí me gustan estos juegos, pero muy poco soy capaz de llegar al final. Soy muy malo. Yo antes llegaba muchos al final, hace muchos años. Ahora me parece que ninguno. Me sumo al carro. Hay que practicar mucho con este juego. O sea, hay que darle muchísimo. Hay que practicar mucho. Jugar tras jugar, jugar tras jugar. Y al final, como podéis ver, este invierno, en principio, es este invierno cuando la gente de Inin nos va a sacar este juegazo, el X-Out Resurfaced. Bueno, el Under Defeat, juegazo también, y además fue el único juego que llegó en la generación de PlayStation 3, físico, a Europa. El único. Solo llegó este. Juego de Dreamcast, que luego nos recuperaron para Play 3 y 360. El Under Defeat, ya os digo, fue el único que llegó físico a Europa en esa generación. Fue totalmente un solar en cuanto a juegos de shoot 'em ups en Europa. Y de hecho ya se puede preordenar en Japón esta edición coleccionista sencilla. Pero los que no queráis importar la versión japonesa, no os preocupéis, que lea River Games, el socio europeo de Limited Run, que pertenecientes a la empresa Embracer Group, los suecos. En Twitter dijeron que se han hecho con la licencia, que sacarán el año que viene en físico. Así que ya sabéis, este Under Defeat
Llegará Retail a Europa el año que viene, a Switch. Y suponemos que también Play 5. Juegazo. Una banda sonora espectacular. Hola Naveche, guapo. Sí, Xavi, Clear River hace cuestión de un par de meses lo anunció en un tweet muy chiquitito diciendo que estos lo sacarían ellos. O sea que eso si no queréis comprar la japonesa, no os preocupéis. Y bueno, de Yu Suzuki, pues bueno, se le ocurrió al hombre, bueno, dice, no voy a sacar un Afterburner, no voy a sacar un Space Harrier, voy a sacar un Air Twister. Que se apoyó con Kickstarter, ya sabéis, un Shum más clásico, vista frontal, por raíles, un Air Twister. No está mal el juego, ya visualmente nos puede gustar más o menos. Ha salido ya retail. También tenéis la edición de Strictly coleccionista que tienen que enviar, pero si no, si queréis una coleccionista, hay una con inglés que se distribuyó en Japón por Inin. Pero esto, si lo queréis, lo tenéis en el mercado. Eso sí, si queréis la versión de PlayStation 4 es exclusiva de Strictly Limited en su página web. Pero este juego, a los que os gusten los shoot chums más estilo clásico como Panorama Cotton, Space Harrier o Afterburner, es un buen juego del bueno de Yu Suzuki. Salió Guerrerete. Yo no es que sea mal juego, pero creo que el problema es gráficamente no es el estilo acertado. Yo diría, Bueno, esto para mí es gloria. Los Choaniki, los maestros de la fuerza, de la proteína, del culturismo hecho shoot 'em up. Me encantó el juego de PlayStation 2. Por desgracia, en este primer volumen Collection no viene, pero sí vienen los dos de PC Engine. La gente de Edia están sacando jueguecitos muy guapos al mercado. Y nos traerán estos dos juegos en un volumen en pre-order que sale estas navidades en Japón. Los dos primeros juegos de Choaniki de PC Engine en físico para Switch, exclusivamente Switch. Cabe la posibilidad, como ha traído otras cositas la gente de Limited Run Games, de Edia Company, la compañía de Edia, del publisher Edia, como los Valleys o los Cosmic Fantasy, que este igual pueda traerlo Limited Run, aunque me parecería difícil. Os voy a leer por aquí. Son clasicazos, ¿verdad, Naveche? Dice Xavi, una buena bizarrada, pero me encanta, a mí me gustan mucho los Choaniki. Sí, los disparos son músculos también, y hay un power-up que tiras leche por la cabeza. Tiras lechazos. O sea, es que es una cosa... No sé si los de PC Engine lo tiene, pero es que es brutal. Son unos locos estos japoneses. Bueno, otro juego de mayor factura que, por ejemplo, que hemos visto de Air Twister, el Angelian Trigger, que tenéis en pre-order en Japón. Lamentablemente la edición japonesa no lleva inglés, aunque creo que no le hace falta. Un juego que se anunció hace un par de años, por fin sale en físico en Switch y PlayStation 5. Muy al estilo, como veis, también Space Harrier y tal, pero este gráficamente se ve muy guapo. Este le tengo ganas, la verdad. Este Angelian Trigger. Si a alguien le interesa, está totalmente en pre-order en Amazon Japón. Pero de momento parece que no hay ningún publisher que se haya preocupado de traerlo a Occidente. Así que igual nos quedaremos solamente con la versión japonesa. Dice, no preguntaremos qué tipo de leche. Yo tampoco lo sé. Se le abre la cabeza y sale leche. Un chorro enorme. O sea, son muy locos estos japos. Son muy locos. Están muy grillados. Es que pensar, Choaniki, tíos de culturismo haciendo tal, con un boquete en la cabeza disparando tiros. Es que es muy loco. Bueno, como podéis ver, este es más puro Space Harrier, gráficamente más guapo, que por ejemplo, que como les ha quedado el Air Twister.
No, Naveche, no hay que buscarle sentido a cosas japonesas porque no las tienen. No las tienen. Igual buscamos un mal sentido y resulta que no van por ahí los tiros. Este, la verdad, este sí que le tengo ganas. Me preguntáis el nombre, es Angelian Trigger. Desde Macarra, cabeza y leche solo hay que sumar. ¿Tú crees? ¿Tú crees? De hecho, llevábamos una racha, se ha frenado un poquito, pero llevamos una racha de un par de lanzamientos, 2, 3 y anuncios mensuales de Shum. Ahora se ha frenado un poquito, pero nada mal, nada mal. Si al final nos quedamos cerca de los 200 títulos físicos en Switch de Shums, me va a parecer una generación brutal, espectacular. Pues Macarra lleva 2 años en desarrollo y ya sale a final de año en Japón. Bueno, y esto es otra cosa chula. Otros juegazos de Saturn. De los Wolfang. Nos llega el Wolfang más el Skullfang. En esta Saturn Tribute a Switch y PlayStation 5. Ya se puede reservar en Japón. Estos dos juegazos, la verdad es que, bueno, yo cuando se anunció digo, no puede ser. Y como dice Xavi, todo sale entre noviembre y diciembre. Noviembre y diciembre nos van a arruinar. Directamente nos arruinan. Odorono, nos arruinan. Bueno, aquí tenéis a bueno de Odorono. Aquí os hago la promo de Alishini. Canalcito al que pertenece Odorono o Alishini pertenece al canal de Odorono. Yo ya no lo sé, pero aquí os dejo su canal. Gente guapísima. Hola, guapos. Dice, no, aquí nos arruinas tú que lo enseñas todo. No, hombre, no, aquí cada uno ya sabe. Somos todos grandecitos, ¿eh? Si el primero que se arruine soy yo. Dice, esa es la buena, ¿no? El de Wolfgang. En principio creemos que sí, Naveche. Esperemos que sea un buen port, ¿eh? También tenéis la versión de PlayStation 5 si no os convence la de Switch. Bueno, y aquí tenéis el Skullfang. Este es más Shum clásico. Es más Shum clásico. De este pack de 2. Este creo que también sale en noviembre y diciembre. Es que entre noviembre y diciembre nos va a llegar un montón de juegos. Sí, una locura. Bueno, ahora ya la lista de juegos que pueden sacar en Switch clásicos cada vez es más cortita. No me esperaba, por ejemplo, si me lo hubieran dicho hace 5 añitos que sacaran, por ejemplo, los Wolfang, hubiera dicho que no, que estaríamos locos, ¿no? La verdad es que ya empiezan a reducirse mucho catálogo de Shums, de juegazos que están llegando a la consola de Switch. Y se va a quedar con un catalogazo, ¿eh? Los Thunder Force, sí, Naveche. Pero tengo esperanzas de que lleguen. Si no llegan, por ejemplo, a Switch, nos llegarán a Switch 2. Van a acabar llegando seguro. Llevan una racha sin parar. Sin parar. Como dicen Robert, ojalá. Yo diría que sí. Es una saga brutal y no creo que al final se quede en el olvido. Bueno, el Touhou Danmaku, que llegó hace un mesecito desde Japón, lamentablemente... Lleva inglés. Este sí que lleva inglés, está en la edición japonesa. Pero lamentablemente este Touhou parece que no han apostado por la salida en Occidente. Es un juego muy diferente. Es un juego musical rítmico bullet hell. Es una locura muy loca, o sea... a ver, aquí es un rítmico, diremos. Bueno, es un rítmico, ¿no? Un musical... Vale. De acuerdo, perfecto. Pero ahora cambian otras... Pero ahora veréis.
Cambia un poco el rollo en muchas fases. Es un bullet hell muy loco, de disparo bullet hell. Es una mezcla extraña, además lo venden así, bullet hell rítmico musical. Un R-Type Collection en el 1 y 2, Leo de arcades no diría que no. Puede ser, podría ser, han sacado muchos R-Type, pero podría ser, ¿por qué no? Dice, este me ha llegado hoy de Japón, a ver si lo recogen. Nosotros llegó la semana pasada. Y luego había una coleccionista carísima, que no nos metimos en esa coleccionista, pero había una coleccionista de este juego carísima. Los Touhou a nivel de fandom y de coleccionismo bastante buscados en Japón. Y aquí tenemos las fases Danmaku, muy locas. Un Danmaku musical muy loco, una mezcla extrañísima. La verdad, que digo, qué bizarrada es esta. Es que son capaces de muchas cosas estos japos, Muy interesante. Y sobre todo que no hay tanto catálogo de musical. De hecho, no es el género tan pródigo como, por ejemplo, si tuvo DS y 3DS. Sobre todo 3DS en Japón. Y Switch está teniendo... A ver, están saliendo cositas musicales, pero muy poquitas en general. Sí, bastante alto, sí, Naveche. Como podéis ver, los patrones son más sencillos, se puede adaptar. Y es un juego también quizá para iniciarse en el género de bullet hell. Este Touhou, Danmaku, Kagura, Fantasy Lost. De hecho, ahora veremos otro más adelante, otro Touhou que se anuncia en Europa, que también tiene mezcla de bullet hell. Están haciendo mezclas muy raras con los Touhou. Bueno, siempre lo han hecho. Dice, yo recomiendo siempre los Touhou para iniciarse. Sí, hay varios Touhou bullet que están bastante guapos el nivel de bullet hell. Son más sencillitos, están hechos también para un público más desenfadado, que le gusta más, menos retante. Y para iniciarse está muy bien. Bueno, esto es una gozada, sobre todo la edición coleccionista japonesa. El Assault Sweet Leinos 2, la Saturn Tribute. Juego que no había salido de Saturn, y ahora lo tenemos aquí en físico. Salió en Switch y PlayStation 5 en Japón. No lleva inglés, aviso, pero también no os preocupéis. Al igual que el Under Defeat, Clear River Games también dijo en Twitter un post que están trabajando en el port para Occidente. Así que ya lo sabéis, este juego llegará el año que viene de la mano de Clear River. Y si no, tenéis la opción de la edición japonesa. Este semi-shum, con fases run and gun, fases de shum, muy guapos los leinos. Pero sin leinos no hay Valken, y sin Valken no hay leinos, y Limited Run, al final, un juego de Aim 2 Shooting Tigers que sacaron en digital hace 6-7 meses. Yo ya daba, ostras, no sale en físico, no puede ser. A la final lo sacado en pre-order, se acabó el pre-order ya este domingo. Del South Switch Leinos, no, South Switch Biker, perdón. Esa edición de Classified, ese remaster de la gente de Two Shooting Tigers. Un juego que había salido en Super Famicom y también en PlayStation 2 aquí en Occidente. Y que lo tenemos en Switch. Por fin. Buenas noches, Poropo. Además, la gente de Limited Run nos hizo mucho daño. Jugó con la nostalgia. Porque sacó dos ediciones, la sencilla de Switch y la cajita de Super Nintendo. Y ahí jugó mucho con nosotros. Y con... Bueno, aunque no era muy cara la edición. Creo que eran $59 por ahí. Gracias, Shadax, por seguirnos. Gracias por esos follow.
Para los que no conozcan, Aim2 Shooting Tigers es un equipo japonés que hace ports y remakes de muchos juegos arcade, sobre todo Shums, y los hacen casi como el original para cualquier plataforma. Trabajan muy bien, además de que le meten extras, tema de contrarreloj, lo hacen genial. Un juego que lo hagan ellos significa que tenga menos lag, tenga mejor rendimiento. En definitiva, es muy comprable. Dice, esas cajitas, hay muchos que caen. Nosotros sí. Lo hemos dicho muchas veces que a mí las cajitas, para mí la mejor edición coleccionista es la cajita tipo Super de Switch. Para mí es genial, como edición no son muy caras y como ítem no ocupa mucho, está muy bien. Mira, y aquí del mismo equipo, Aim2 Shooting Tigers, el Daihou, para mí el mejor Dodonpachi. El Dodonpachi Daihou, el Blissful, el que llegó a PlayStation 2 en Japón. Lamentablemente aquí no llegó a Occidente. Han hecho este remaster para Switch y PlayStation 4. Una edición coleccionista preciosa también, la japonesa. Lamentablemente no ha salido, ni parece que de momento haya avisos de que salga fuera de Japón. Así que si la queréis, tendréis que acudir al mercado japonés que tienen en stock. Las portadas son brutales. Esta es la portada de la coleccionista, como podéis ver. Y luego las portadas de la edición de Play 4 y Switch es espectacular. Arte brutal, la verdad. Juegazo. ¿Es complicado una vez? Sí, pero mira, se han hecho, por ejemplo, Limited Run y Clear River, se están haciendo con casi todo el catálogo. Incluso han empezado con Toaplan. Empezaron con el primer volumen de Toaplan, incluso cosas de Edia como los Valleys o todo lo de Cave que ha ido sacando como el Resurrection y tal. Si alguien puede hacerse con este juego es Limited Run Games. Ahora, que lo hagan o no, ya veremos, pero si alguien puede son ellos. Strictly ya lo veo en otro rollo por su sociedad con Taito, pero tal como están en su situación no creo que se metan en más marginales con otras editoras, y más que esta gente cobra una pasta a nivel de licencias, así que la única que veo yo factible es Limited Run, el socio Limited Run Games con Clear River, son los únicos que podrían traer esto. Dice Jack Pro, parte el tuyo. No seas pelotudo, ¿eh, guapo? Buenas noches, Jack. ¿Qué pasa, guapetón? Bueno, este no sé si lo conocéis. Igual Xavi sí. El Retro Game Challenge con los dos primeros volúmenes. Bueno, estos Retro Game Challenge era un programa de los Game Center, de las tiendas de cadenas. Tenía un señor que hacía unos programas de televisión que probaba juegos de creación propia. Salieron 3 volúmenes, 2 en DS y un tercero en 3DS. Los tenemos los 3. Ya hay Shums. Y esto ha salido en Japón. No lleva inglés, pero esto tenía que caer. Y esto es una chulada que a mí y a Eva nos encanta. Que sepáis que existe y que vienen muchos shoot 'em ups y géneros de plataformas de esos recopilatorios que habían salido en DS y en 3DS. Hasta juegos de rol. O sea, una bizarrada muy muy guapa. Como dice Donono, una bizarrada must. De hecho, hay una coleccionista que trajimos a casa y tenéis edición sencilla. Y vienen Shums muy chulos en el recopilatorio. Son de creación propia. Bueno, eran juegos que se hacían para el programa, que los jugaba este hombre que habéis visto en portada. Dice Xavi, lo había visto, pero no sabía que salía en Shums. Tendría que mirar si hay stock. Sí, Xavi. Si no, miramos a ver. No sé si te aparecerá como Game Center, Retro Game Challenge, o si no, buscas quizá Retro Game Challenge en PlayAsia, te aparecerá el kanji y luego lo buscas. Creo que había stock del sencillo mínimo. También había Collector. Vienen un montón de juegos. El número exacto no sé, pero hay un montón. Pues el tío parece que no sé si sigue incluso haciendo el programa, Es uno de los programas más longevos de las televisiones japonesas. Este señor que veis aquí, el más mayor,
Veis que a ver los juegos Shums que tiene. Algunos son bastante guapos. Y le meten retos de que tiene que hacerse el juego en tantas horas o en un día, cosas así. La verdad es que los japoneses... Bueno, y era un programa de televisión muy visto allí. ¿Creéis que esto sería posible en España? Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que esto no sería posible en España, vamos, ni harto vino. Mira, aquí tenéis la copia barata de Ace Attorney. No, fuera de Japón no, la leche, está claro que no. Mira que viste más guapo. Qué chulada. La pena es que no hayan metido el 3, el volumen 3 que salió en 3DS. Creo que aquí han incluido los dos primeros de DS. De hecho, mira, aquí la coleccionista, que es esta es la que lleva los DVDs de los programas. Que nosotros tenemos esta, así que lo podemos ver en japonés, los programas de este señor, ¿eh? El juego de Kinnikuman, no me acordaba. Viene un exclusivo, que es el de lucha libre de Kinnikuman, del Musculman. Vienen varios juegos exclusivos para esta edición. Hasta el de Pac-Man, la verdad es que es una edición muy guapa. Dice Donono que es solo Kimara, que nos traduce ahora que es pro japo. ¿Eso es verdad? ¿Ese Oloki le están metiendo al japonés? ¿O es un liante Donono? Y el juego es de Bandai Namco, ¿eh? La pena es que Bandai no lo traiga por aquí. Bueno, el Trigger Heart Exelica. Juegazo. Juegazo. Creo que salió en Dreamcast. También tuvimos un port a PlayStation 2 y se quedaron los dos en Japón. De hecho, este Trigger Exelica es el juego que me falta conjuntamente con el Ibara para completar el full set de Shums de PlayStation 2. Y bueno, llevamos una alegría cuando salió en Japón hace un añito. Dijo, ostras, qué bien que sale en Switch en Japón. Bueno, pero más alegría todavía cuando Retard Games anunció hace 3-4 meses que lo van a traer aquí. De hecho, ya se abrieron todos los pre-orders, se abrieron en la Gamescom con varias ediciones, edición sencilla, la Deluxe y una Collector, una cajita muy guapa. Así que si os interesa, la gente de Retard Games lo va a traer a Europa. Creo que además, en este caso, no sé si es Selecta o Meridian, que se han ido cambiando las licencias. Va a traer la edición sencilla a España, la Retail. Así que muy guay. Otro más que llega, Retail. Hola Gatito Power, hola guapetón. Dice que Odono que está streameando un juego para aprender japonés. Ostras, eso no. Yo la estoy viendo hoy o ayer con Assassin's Creed, pero eso tengo que verlo, ¿eh? Tengo que ver aquí a Loki aprendiendo japonés. Hola Leberry. ¿Qué pasa, guapo? Mira, aquí tenéis las ediciones. Esta es la Deluxe, exclusiva de la web de Trigger Heart, a exclusiva unidades. Y luego tenemos aquí la Collector, que es esta de arriba, también exclusiva de su web. Y luego la sencilla es la que llegará aquí a España, en principio. Dice, jamás vi un canal tan informado sin pronunciar la data que se maneja aquí. Excelente. Bueno, me gusta mucho esto, gatito. A mí me encanta, me apasiona, es mi pasión. Me gusta mucho. Y además, si hablamos de Shums ya, me encanta el doble. O sea, para mí esto es amor. Bueno, el Devil Engine, juegazo. Además, un juegazo de hornada nueva. Pixel, además, hace un pixel muy guapo. En PC lo partió. Juego muy chulo que salió en Steam. Salió en Japón hace cuestión de pues casi un año, 10 meses. Pero posteriormente la gente de Limited Run lo ha sacado también a través de su página web. Es decir, que tenemos edición occidental a través de
de Limited Run y luego la japonesa. Creo que la japonesa también lleva inglés, es decir, que es jugable totalmente para no pros en japonés. Y como podéis ver, es un juegazo. Y como dice Naveche, es muy duro, es durillo. Pero eso sí, de un corte más clásico. No es un bullet hell bestial como otros del género de Cave. Tiene sus zonas complicadas, pero es más clásico, asemejante a lo que nos tiene más acostumbrados. Eso sí, como podéis ver, a veces en pantalla te complica por la velocidad de los disparos que te dan y los enemigos que pasan por al lado tuyo, ¿no? Es un juego muy retante, pero sobre todo muy guapo, muy bien hecho. Muy bien hecho, la verdad. Y luego el pixel me encanta. Juegazo. Dice que está incompleto en LRG. Dice, dato importante. Comprar la Japo. O comprar las dos. Nos dice Sedes. ¿Eh? Bueno, este que estáis viendo ahora en pantalla, esto es una locura. Es decir, de macros, hay varios juegos de Shums, de naves. Nunca había salido ninguno en Occidente de juegos de naves. Hay algunos muy buenos, como los que salieron en Super Famicom. Y por fin, la gente de Retard Games se ha hecho con la licencia de este juego. Que ya salió en Japón. Ya salió la edición física en Japón. Este Macro Shooting Inside, este que estáis viendo en pantalla, para Play 4 y Switch. Y la gente de Retard Games, los franceses, ya han abierto pre-order para la sencilla, la Deluxe y la Collector. De hecho, la sencilla la va a traer Meridian próximamente, cuando salga a la venta. ¿Qué más pedir? Por fin un juego de macros de la conocida aquí en España y en Occidente serie Robotech. Porque no era más que macros más Poeda. Bueno, había 3 series de macros. Y que la gente de americana las fusionó, hizo ahí unas mezclas raras con Robotech, pero que tanto disfrutamos nosotros en la época. Sí, como dice Sedes, viene un juego para poder jugar el clásico. Me parece que venía un juego en cartuchito. Hombre, si podíamos pedir algo más, Naveche, sí, hombre, si nos incluyesen el juego de Super Famicom de macros en este cartucho, pues más que más, ¿no? Pero bueno, que haya llegado a Occidente me parece fantástico. Yo no lo hubiera dicho nunca, ¿eh? Que al final un juego de macros llegara a Occidente. Esto es un poquito de gameplay y la verdad es que, como podéis ver, podemos cambiar de fases de twin stick a vertical por el tema del cambio de robot, nave. Hola, Ordbu, muy buenas noches. Espero haberlo dicho bien. 00 Doctor Who. Ah, Doctor Who. Vale, es que no lo veía ahí mucho cero. Hola, Doctor Who. Muy guapo, muy guapo. Vamos por otro juego muy chulo, además una franquicia que ya tiene unos cuantos títulos. Lamentablemente, ninguno ha llegado a Occidente. La saga Radirji. Ya tuvimos el Radirji Answak, que salió a principio de generación en Switch. Y ahora nos ha sacado el segundo, Radirji 2. Ya sabéis, estos juegos que mezclan el pixel con el cel shading. Juegos más desenfadados, más cute, como diría Eva. Que ha salido alguno en Wii, alguno en PlayStation 2, Dreamcast, que no habían llegado a Occidente. Y siguen sin llegar, pero bueno, esto se incluye en inglés, si no me equivoco. Este Radirji 2, que ha salido en Play 4 y Switch, hace cuestión de 4 o 5 meses. Y como dice Naveche, un arte peculiar, esta mezcla de pixel con cel shading, mezclando los dos géneros gráficos, le da ese aspecto único.
Bueno, este es un juego que tenéis en pre-order en Retard Games y es bastante guapo y es pixel. Este Dead End City en sencilla y deluxe, creo que en este caso también lo traerá Meridian, pero como podéis ver es un juego de coches Shroom bastante frenético e interesante, tiene buena pinta. Hombre Paco, 19 mesazos, gracias guapetón. De hecho me parece que no entrabas casi desde el primer especial que hicimos de Chums. Eres enorme, Paco. Mira que echan a apoyarnos, te suscribes y no puedes ni pasarte. Sé que estás muy atareado, pero un besazo enorme desde aquí, desde tu familia Barcelona. ¿Eh, guapo? Y estas son las ediciones. De hecho, la sencillita creo que es la que va a traer Meridian. Y tenemos la versión de Play 5 también. Play 4 no hay versión. Será Play 5 y Switch. Pero bastante interesante el juego. Bueno, hace cuestión de un añito, la gente de Retard nos saca el Jets and Guns 2 para PlayStation 4. Nos sacó el 1. Juegazo muy interesante que nos gustó a muchos. Lo descubrimos cuando lo sacó Retard Games y dijimos, vaya, qué juego más interesante, más chulo que ha sacado para tal. Bueno, al poco tiempo nos abre un pre-order los malditos franceses, como diría Naveche, y nos incluyen en el pack de Switch el primero, mejorando la versión de Play 4. Es decir, que tenéis en pre-order el Jets and Guns Collection, incluyendo el primero y el segundo, que la verdad están genial, lucen fantásticos. Los tienen en pre-orders ahora mismo en Retard Games, estos Jets and Guns Collection. Dicen a veces que para ti no, pero los dos, el primero o el segundo, ninguno. A mí me resulta, me atrae bastante, Naveche, por lo que veo. Quizá gráficamente se aleja mucho del pixel, pero no me disgusta nada. Dice Maite que este es el que le compré 2 veces en un mes de PS4. Bueno, es un Shroom, Maite, se te perdona, no hay problema. Estas son las ediciones, como podéis ver. Tenemos la edición Deluxe, que en este caso te incluyen lo que es la fundita y la banda sonora al mismo precio que la edición sencilla. Eso sí, las Deluxe son limitadas a 300, 500 unidades. Cuando se les agota la web no hay más. Dicen a Beche, los Jet ninguno, no sé, es al jugar, ya sabes, los Zooms es muy... Sí, es muy personal. A veces hay juegos que para uno es purria y para otros es gloria, y al revés, ¿no? Por ejemplo, a muchos no les gusta este juego, a mí me gusta mucho. El Tempest 4000, juego que salió, el clásico, había salido en PlayStation 4, y la gente de Limited Run Games nos lo rescató en esa edición limitada, numerada de su página web, que duró un suspiro. Este Tempest 4000 de Atari, un juego más clásico. Pero esto sí que es una gozada. Akupara sacó en digital 2 juegos como el Glade Lancer y el Genoke. El Genoke de juego de Mega Drive conjuntamente con el Glade Lancer. El Genoke, por ejemplo, sí que salió en Europa, pero el Glade Lancer jugará para muchos el mejor juego de naves de la plataforma de Mega Drive. No salió. Y Limited Run Games ha hecho un pack con los dos, que de hecho nos vienen de camino, para Play 4 y Switch, juntamente con el Glade Lancer y el Genoke. Así que nada mal, ¿no? Nada mal. Bueno, ¿cómo van los deberes? ¿Tenéis muchos en pre-order? ¿Tenéis muchos comprados? ¿Esperáis muchos? Creo que ahora más o menos vamos por lo que sería el ecuador del especial de hoy. Como veis, Ratalaika Games, los que se han hecho con los juegos de Masaya, que Masaya era un dios en la época a nivel de creación de juegos. Y ahora veréis el Genoke, el del ángel llamaban, el del ángel. Tenéis el juego del ángel en la época de Mega Drive.
Dice Jack que Glade Lance es recomendación mía. Sí, sí, además me acuerdo que las comentamos de una vez, sí. Dicen a veces que de Mega sí uno de los mejores, con todo respeto al Musha Elite. Sí, a ver, es como todo. Hay muchos quizá están a la par, ¿no? Pero sí, para juego de la época, lamentablemente se quedó en Japón. Este sí que nos llegó, este Junoke sí que nos llegó a Europa. Para ser un Shum, si os interesa Mega Drive, no es un juego muy caro. Está entre los 50 y los 70 euritos en Mega Drive. Es decir, que aún mantiene unos precios bastante económicos, entre comillas, para la plataforma. Dice que lo recomendaste en el podcast. Sí, sí, lo recomendaste en el podcast, Jack. Además sé que tienes el juego que se reeditó, ¿verdad? Dice Maite, menos mal que tengo algunos en el PS4, porque la lista es larguísima, sí. Si le sumas a los 130 que hicimos de primer volumen, Maite, es brutal. Bueno, Atari volvió. Atari volvió con los Recharged. Además, en cada volumen de Recharged hay 4 juegos. Esos 8 juegos los ha sacado Limited Run en dos packs. Brutal. El Atari Recharged 1 más 2 y el Atari Recharged 3 más 4. Y vamos a ir viéndolos uno por uno. El primero que me sorprendió, el Asteroid, se ve genial. El clásico. Este fue el juego que me inició en la locura de los Shums. Este juego, yo lo he comentado alguna vez. Voy a parar un momentito. No sé. Era una máquina arcade que yo iba en un pueblo de la costa, en Cambrils, de Tarragona, que mira, para ser un pueblo muy chiquitito de la costa, de la playa, tenía 4 salones arcade. 4. Imaginad, y cómo era la época. 4 salones arcade, y uno de ellos tenían todavía máquinas arcade de 5 pesetas. Aquí eran de 5 duros, incluso de 50. Pues era de 5 pesetas. Y yo a este, que era el Asteroid de la época, que era en blanco y negro, le metí, no sé cuántas horas le metí yo al Asteroid. Sigue siendo una locura, ¿verdad, Maite? Sí, pues este viene en el primer Recharged. Me parece que es un remake muy guapo de Atari. Y luego el Breakout, que le han dado un tono Shum. Es decir, le han dado un tono Shum al Breakout, al clásico Arkanoid americano. Ese viene en el primer volumen, conjuntamente con el Asteroids. Sí, mira, muy guapos los dos. Nos dice el Chuache, yo hasta principios de año nuevo no podré preordenar juegos nuevos, por eso me he comprado el Metafor Refantasio, que me va a durar más de 100 horas. 100 horas, el Chuache, ¿tú crees? Y 200. Siendo de Atlus y sabiendo cómo trabajan, que yo he jugado casi todos sus juegos, ya te digo yo que como quieras hacértelo guay, tranquilo, tienes horas, tienes muchas horas, 100 me parecen pocas. Ya te digo que más. Bueno, aquí tenemos el del segundo volumen. El primero es el Black Widow. Como podéis ver, es un twin stick shooter. El de la arañita, muy guapo también. Muy interesante. Son todos zoom, la verdad. Todos muy arcade. Y luego el Centípide, que viene en ese segundo volumen. También le han dado un corte arcade y zoom a este Centípide. Nada mal, la verdad. El Atari está recuperando sus licencias. Ha vuelto no por la puerta grande, pero sí cogiendo ese sitio. Y uno que también está muy guapo. Ya este era en el tercer volumen. Bueno, vamos a ver un poquito lo que es el tráiler de todos los juegos que vienen en el tercer y cuarto volumen. Pues os interesa. Creo que había algo de stock en Video Game Plus. Si no podéis mirar Bazar, Extra Life. No, Extra Life no sé si tenía. No sé si Impact Game tiene alguno de los volúmenes. Y deseando que saque más, la verdad. Sí, Naveche original, cuanto menos original. Y sobre todo aire fresco un poquito,
no son Shums de corte más clásico. O sea, lo que estamos acostumbrados como Shum. Tienen siempre alguna cosita que diferencia al género. Bueno, el primero del que viene en el tercer volumen es el Jars. Este de la abejita. La reimaginación es brutal, el cambio que le han dado al juego. Este Jars, la verdad es que me sorprendió bastante. Que es en el que se basa el juego nuevo de Way Forward, el Jars, que le pudimos probar el otro día. Luego, este Caverns of Mars es el segundo que viene en ese tercer volumen. Vienen estos dos juntos. Y es un juego de Shum, bajar hacia abajo al más estilo Downgrade. Y bueno, bajamos y está guapo el juego, difícil, pero muy chulo. Muy frenético también. Y ya el último volumen que sacaron, que fue el cuarto, que venían otros dos más. En este nos metieron el clásico Missile Command, que la gente no sabe que el Missile Command es con lo que se inició Atari. Atari, que eran dos universitarios, se montaron un arcade y empezaron a recaudar pasta. No sé si habéis visto el especial aquel resumen, o el especial que hicieron documental de Netflix, creo que era Netflix, de Atari. Se montaron un arcade en la uni y la gente, y cobraban para que jugara la gente al Missile Command que había montado. Así como empezaron la empresa. Imaginad la gente de Atari, los creadores. Que Maite sí. Y ganaron montones de pasta, ¿verdad, Maite? Y así fundaron la empresa. Esta es la reimaginación del clásico. Y el Gravitar, que me parece una reimaginación guapísima del Gravitar, en el cual la gravedad es difícil de controlar, pero muy guapo. Twin Stick con el control de la gravedad, este Gravitar. Este es el segundo que viene en ese cuarto volumen y último de momento. Suponemos que intentarán sacar más juegos, pero de momento han sacado estos 8 y además en físico a través de Limited. Y bueno, otro juego, este caso está en pre-order eterno en Extremely Limited, un juegazo muy guapo. Este Cider Reloaded. Y a ver cuándo sale, si el año que viene o cuándo. En Extremely Limited los alemanes, en principio el año que viene, pero veremos. Veremos. Para Switch y PlayStation 4, este Cider Reloaded. Buena música, muy visual. Buen juego, de los últimos salidos de clase, bueno, modernos, vamos a llamar modernos, porque ya sabéis que Shums en Nintendo Switch hay muchísimo catálogo, pero es verdad que hay unos juegos más clásicos, otros que son remasters, recuperación de clásicos, y este es de los juegos nuevos, modernos en teoría. Dice, ese la música es de un DJ famoso, dice Naveche. Pues seguramente tendrá que pagar licencia, ¿no, Naveche? Si no, los fastidian bien. Hola Manu, ¿qué pasa, guapetón? Dice, buenas noches, en Switch este género tiene que ir guay para jugarlo portátil. Pues sí. Lo que pasa es que yo tengo que reconocer que no me gusta nada jugar a los Shums de manera portátil. Necesito un mando, un stick. Y si tengo stick, mejor. Pero bueno, eso es muy personal también, ¿eh? Y aquí os voy a dejar el canalcito de Manu, no sé si está streameando últimamente, que es un crack de las manualidades. Fichas tipo Tente, y de Lego. Y aquí os dejo su canalcito,
Bueno, el último Cotton, no el último, porque sabemos que está en desarrollo el Cotton Fantasy 2. Ese Cotton Reboot, ese Fantasy, hay un segundo en desarrollo, pero aún no se ha abierto preorden ni sabemos cuándo saldrá. Pero este sí, este remaster del juego de Dreamcast, sucesor espiritual del Panorama Cotton, este Rainbow Cotton, que mejoraba bastante aquel que salió en Mega Drive, que también salió en Switch, que tenéis en preorden en Street Limited. Como típico juego on rails, vista trasera. Ya he visto algunos en este especial. La verdad es que queda guapo, bastante visual. No ha envejecido nada mal. De hecho, a ver, hemos visto el Air Twister. Chicos y chicas, ¿cuál os ha gustado más? ¿El Air Twister o este Rainbow Cotton? No tiene color, ¿verdad? El Rainbow Cotton, a pesar de que tiene ya sus años, y a pesar de que el juego de Yu Suzuki es de Yu Suzuki, creo que este supera con creces al otro. Bueno, este acaba de salir. Acaba de salir de Video Games New York, el Risk System. Juego muy chulo, pixel. Además, si lo queréis comprar, lo podéis hacer a través de la página madrileña o la tienda madrileña de Impact Game, que además trae sus juegos en exclusiva. Ha salido para Play 4 y Switch. Ya los tienen en stock. Este Risk System del sello Video Games New York. Además, estos juegos salen con dos ediciones. Edición sencilla y luego edición carátula foil con manualcito, llamada edición Elite. El precio creo que de la Elite son 44 euros. Y de la sencilla creo que eran 34 o 36 euros. Bueno, ahí andará, 7, 8 euros arriba abajo. Aquí tenéis las ediciones, dice Naveche, mira, uno para el fin de semana. Esta es la edición, como podéis ver. Las carátulas, la verdad es que es buenas carátulas, muy guapo. Está en Steam, creo que sí, Naveche, creo que estaba en Steam. Bueno, ahora vamos, no hay mucho, en este especial no hay muchos Twin Stick Shooter, pero sí que hay uno en pre-order, y es este Scarlet Tower por los americanos de Premium Edition Games, que ya está en pre-order. Muy loco, un Twin Stick Shooter loquísimo, como podéis ver, magias, disparos a borbotones, bullet hell loquísimo. Este Scarlet Tower. Muchas gracias, Chinux, muchísimas gracias por ese follow, por ese seguimiento. Espero que te lo pases bien, y tenemos un montón de material en diferido en Twitch y también en el canal de YouTube. Si preferéis YouTube, ya sabéis que subimos todo con algún día de retraso en YouTube. Aquí os dejo las redes. Y como podéis ver, este Scarlet Tower es frenético. Tiene que ser difícil de cojones este juego, pero seguro que cuando uno le coge el rollo tiene que ser guapísimo. Scarlet Tower. Ya en pre-order, podéis comprarlo en Video Game Plus. La gente de Bazar también trae copias, los europeos. Bueno, y el Gunbane de la gente de Engidep, los alemanes, que nos llegó a casita hace un par de semanas. La Collector, la sencilla, que muchos habéis podido comprar, otros no llegasteis a tiempo. Un juego bullet hell, al más puro estilo Cave, cabe. Espectacular, pixel precioso, frenético, que ya lo tenemos en casita. Este Gunbane. Dice Xavi, los de Impact no traen ahora Video Games New York. Digo, perdón, no trae Premium Edition, Xavi. Trajeron la serie 1 y la serie 2 de Premium Edition, pero ahora no los traen. Lo sigue trayendo Bazar, la tienda de Bazar, la europea, y Video Game Plus.
Pasa que la de Bazar, hasta que no quedan 3 meses para la salida, no suelen abrir los preorders. Y si quieres hacer un preorder antes y asegurarte una copia, la mejor es Video Game Plus. Dice, en NGD les ha puesto la cruz, así que me lo pierdo. ¿Le ha puesto la cruz a Steam? ¿No está en Steam? ¿Naveche? Ostras. Hombre, Eva hace la broma Triskelion, claro, yo es que no lo sabía. Ah, vale, es que aquí tenemos... Asinus, que es de Triskelion, madre mía, no, ¿por qué no me lo has comentado, guapo? Yo, eso es Eva que se entera de los nick. Yo soy un poquito, a veces, soy un poquito senil, a veces chocheo de la cabeza. Bueno, aquí estáis viendo, diréis, el Last Guardian, pero ¿sale el Last Guardian? ¿Juego de Neo Geo? Pues sí, sale el Last Guardian. Pero claro, viene con trampa. Ya sabéis que hace poquito se ha puesto en preorder los AK, como dirían en japonés, Neo Geo Collection 1 y 2, volumen 1 y volumen 2 en Japón. Parece que llevará inglés. Y en este primer volumen hay un juego Shum brutal, que es este Last Guardian. Así que ya sabéis, además de otros juegos como Metal Slug 2, creo, algún King of Fighters. Bueno, vienen 8 o 10 juegos. Si os interesa, me lo comentáis por aquí, lo miramos, que creo que la lista estaba en Video Game Plus de que viene en cada volumen de los AK, de los AK, Neo Geo Collection. Y en este primer volumen, que de momento es exclusivo, parece que para Switch, estos volúmenes de SNK, y creo que si les va bien, veremos más volúmenes. En este primer volumen nos llega el Last Guardian, que ya lo tenéis en preorder. Y mira, aquí os pone la web de Triskelion Gamers, podcast guapísimo. Y me ha dicho un pajarito que igual hacemos alguna colaboración. Y aquí tenéis el canalcito también de Twitch de la gente guapa de Triskelion, ¿eh? Aquí os los ha puesto. Y bueno, y en el segundo volumen de los AK también nos viene otro Zoom. Y bueno, ¿y cuál es? El Ghost Pilots. El Ghost Pilots nos viene en el segundo volumen. Así que, Xavi, no sé si esto los tenías controlados. Y la pena es que solo nos viene un zoom en cada volumen. Podrían haber venido más. Pero bueno, no le vamos a hacer ascos, porque lo que tiene también en el resto del cartuchito está muy guapo. De momento no se ha pronunciado ningún editor publisher occidental que vaya a traer estos recopilatorios de los Neo Geo Classics, de estos AK, de estas rooms que hemos ido viendo a lo largo de montón desde PlayStation 3, creo que empezaron a salir los AK hasta ahora, hasta actualmente. Y este nos viene en el segundo volumen. Dice, los tengo reservados en Amazon Japón, pero no sabía que había Shum. Sí, y Xavi. Este Ghost Pilots viene en el segundo y el anterior que habéis visto en el primero. O sea que mira, dos juegos más. Que mira, si lo analizamos, cualquier otra editora igual nos hubiera sacado un juego de estos de manera individual y nos hubiera cobrado un ojo, de la cara. Bueno, el segundo Touhou que hemos visto de la noche, y este sí que llega a Europa. De hecho, ya se han abierto los preorders en la tienda de Idea Factory europea, con una coleccionista. Y esta es otra locura visual. Esto no sé cómo denominarlo. Es un táctico RPG Bullet Hell. Se les va la olla, o sea, es un táctico, o eso dicen, no sé, habrá que jugarlo. Toque RPG Bullet Hell. A ver, mira, aquí te lo pones y lo pone claro, o sea, no. A ver. Aquí. Es el Touhou, Saga Touhou, Bullet Hell Tactical RPG. Y este lo tenéis ya para reservar en Idea Factory. Supongo que lo podré reservar en Amazon España pronto. Lamentablemente, al igual que Axis, casi todo ya lo de Idea Factory IFI
No llega a tiendas retail, no tiene distribuidor oficial en España, solo algún juego muy puntual. Y si lo queréis comprar, o bien es por la tienda europea de Idea Factory o Amazon España. Este Touhou Spell Carnival. Bueno, un Twin Stick, otro Twin Stick. Este es exclusivo PlayAsia, mercado asiático, totalmente en inglés. El juego viene en inglés. Este Made of Death. Estas waifus. No hagáis mucho caso a las fotos a que veis aquí, porque el juego, vais a ver, os va a dar un bajonazo. Porque estéticamente veréis que es muy cute a nivel jugable. Y nos vamos a dedicar, como pleno juego Twin Stick, a matar todo zombie que se menee. 60 pavazos en Amazon. Sí, en Amazon te soplan bastante los juegos de IFI, ¿eh? Saben que tienen la exclusiva de distribución y nos están metiendo clavazos si queremos algún juego. Aquí tenéis el juego. Es un Twin Stick, ya está en stock. Nosotros nos llegó hace un par de semanas. Y es accesible. Es un juego Twin Stick. En alguna fase que tiene de Bullet Hell, más dificililla, pero es un juego bastante accesible. Para público menos avezado en los Twin Stick más locos. Dice Navecha que waifus con pistolitas, eso es para Jack. Otro juego de Atari que llegó hace medio añito, además vino con Steelbook. El Lunar Lander Beyond. Al final, Atari está de gloria, ¿eh? Lunar Lander Beyond. Juego además que tiene una jugabilidad muy parecida al Gravitar. Mira, Test, acaba de hacerle un comando al bueno de Triskelion. Tristras, ahora más, ya le ha hecho un comando. Aquí tenéis las redes de los buenos de Triskelion, del podcast de ellos. Y como podéis ver, es un juego muy parecido a Gravitar. Visualmente muy chulo. Y si os gustan las Steelbook, hay una edición con Steelbook de este juego para Switch. Lunar Lander Beyond. Bueno, otro juego de Video Games New York. También pinta bastante guapo. Creo que este también era de PlayAsia. Es Asisoft, que les prestó la licencia. El Overdrive Evolution. Pero que si lo queréis, también lo tenéis la posibilidad de comprarlo físico en Impact Games, que es el distribuidor oficial en Europa de la gente de Video Games New York. Salió para Play 4 y Switch en las mismas ediciones que el resto de sus juegos, es decir, la edición sencilla y la Elite. La Elite también con carátula foil y manualcito. Este, Overdrive Evolution. No sabía que Impact envía a Europa. ¿Que fuera de España? Sí, Xavi. Envía a Europa, creo. Creo que envía fuera de España Impact. Creo que había abierto la frontera. Incluso hubo un tiempo que no enviaba a Canarias, creo, que era que sí que envía. Sí, incluso creo, ya no solo a Europa, creo que envía también a fuera de Europa también. Impact. Se han internacionalizado. ¿Estás siguiendo la estela de Video Game Plus? Sí. A ver, si les va bien con el sello que dicen que sigue adelante con su sello de edición de juegos, tienen que tener visión de futuro y vender a todos sitios. Bueno, este Collection Arcade Classics es uno de los recopilatorios que más me pica. Muy guapo. Nos llegó la coleccionista hace poquito.
bueno, poquito, ahora 3 meses, este Collection Arcade Classics con Nemesis, el brutalísimo juego que jugué en MSX, el Vulcan Venture, juegazos de Konami, cuando Konami era Konami. El Haunted Castle, mirad, aquí tenéis el clásico de este Haunted Castle, que ahora ya sabéis que se han puesto en pre-order el Castlevania nuevo, el cual viene este juego, es el remake de este juego, que el remake me han dicho, el bueno de Balugón, compañero, que lo ha estado jugando y que le ha encantado, que está genial, porque este era bastante ortopédico. Pero tenéis otro como el Thunder Cross, brutal, el Life Force, este Nemesis con nombre diferente, el Typhoon, la verdad es que es un recopilatorio brutal, y el Twinbee. Vaya recopilatorio. Y luego el clásico Scramble. El clásico Scramble. Vaya recopilatorio. Y salió en Play 4 y Switch. De Konami. Cuando Konami era Konami, ¿eh? Cuando Konami estaba, era todo lo que hacía era dinero, era jugazos. Bueno, el Blackbird, este creo que se me olvidó meterlo en el primer especial. El Blackbird es un bizarrada de juego de Shun, de Cute Map o Black Mat. Este Blackbird, monocromático, bizarrada. A ver, mirad el tráiler, que creo que ya lo habéis visto alguna vez que hemos hablado de él en el especial de Pixels. Dice Maite, lo quiero, Twinbee. No sé si queda stock de este en Play 4, Maite, en Video Game Plus. Puedes mirar por ahí. De este recopilatorio de Arcade Collection de Konami, Maite. A ver qué os parece este. Este lo sacó Limited Run Games en físico hace 3 añitos. Es el cuervo. Es un... Mirad, es que es una locura. Y la música y todo. Esto fue una locura que lo sacaran en físico, la verdad. Salió numerado en Limited Run. Bueno, y viendo este monocromático, que sepáis que mañana haremos especial, sobre todo idea de Eva. Vamos a hacerlo los dos juntos. Un especial de juegos monocromáticos para diferentes plataformas, muchos editados en físico. Veremos mañana viernes, lo haremos juntos. Será un especial conjunto. No sé si será una lista entre 60 y 100 títulos. Y este saldrá entre ellos. Este es un juego, como veis, monocromático de varios colores. Creo que es lo pensamos y Eva sobre todo le gustó la idea. Así que mañana hacemos especial de viernes en pareja con juegos monocromáticos de diferentes plataformas. Un especial que estará muy guapo, ¿eh? Bueno, el Namco Museum Arcade Pack. Este juego salió a inicio de generación de Switch. Ya ni me acordaba que vienen varios zooms aquí. De los Galaga. Sí, salió a inicio de generación. Veis aquí los Galaga. El Galaga 88 y el Galaga. Además de otros tantos de Pac-Man. Y este juego además bastante buscadito, la versión española. Porque está bastante desaparecida. Dice Maite que no tiene stop. Maite, ostras, qué mal. Mira, Maite, Bazar. Ahora lo miramos, si quieres. Bazar, miramos a hacer vamos a mirar a Maite. Y antes de seguir con el especial. Vamos a mirar aquí. Bazar. Era Shop Europe. Aquí la tenemos. Esta es la tienda, por ejemplo, que también traen en exclusiva cositas de Premium Edition. Y también tienen cositas de Limited Run. Es aquí Limited Run. Si alguna vez os falta algo. Y... A ver, será Konami. A ver si por Konami aparece.
Mira, aquí tienen los Castlevania. Castlevania. Aquí, Soul Out, Maite. Soul Out. También está Soul Out. Está Soul Out. Está Soul Out. A ver, no, ya no me sale. Como no sea Impact Game. Impact trae alguna cosa. Impact trae también alguna cosa de. Sí, Impact Game. Konami, Konami, Arcade Classic. Sí, a ver, la he visto por aquí. La falta que tenga stock. No. A ver, Arcade Konami. No, no viene Maite. Hola, Vittorio. No, no hay nada, no hay nada. Así que no, Maite, ahora tendrás que buscar por ahí. Igual echando un vistacillo, igual encuentras alguna cosa. Bueno, y ahora vamos a ver alguna cosita que además se ha anunciado. La gente de va a hacer la gente de Success, la gente de Cotton. Os voy a poner aquí esto, que me parece un anunciaco que se ha anunciado hoy. Hoy ha habido un directo además con Success, que han hablado en japonés, muchas cosas, no sé lo que habrán comentado. En noviembre se va a mostrar un nuevo juego para Switch y alguna otra plataforma, pero sobre todo indican Switch. Un nuevo Sonic Wings. Y habrá edición física. Eso además lo comenta la gente de Reddit, que sí que habrá edición física. De un juego nuevo de Sonic Wings, que hasta ahora teníamos 3 juegos. Este es el Special. El Special. Luego teníamos el Sonic Wings de Super Famicom. Y luego teníamos el Sonic Wings 2 Aero Fighters, conocido aquí en Europa. Este es muy guapo, el 2. Sí, nuevo, Naveche, nuevo. Trabajando, además, Success, los creadores de Cotton, son los encargados del nuevo proyecto para Switch y alguna otra plataforma, supongo que será Play 5, del nuevo Sonic Wings, nuevo juego de la franquicia, después de estos 3, un cuarto para nueva generación. Son antiguos, es que no hay nada, Naveche, se ha anunciado hoy. Noviembre sacarán material del nuevo juego. Han anunciado de que están trabajando. Pero como estamos hablando de Shums, creo que habría que comentar algo. Hombre, ya que están, podían sacar, ¿por qué no? Naveche, un recopilatorio con los 3 que hay, ¿no? Podríamos decir, mira, ya que está ahí, sacarnos el recopilatorio con los 3 que existen. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, esto son palabras mayores. En el 2025, la gente de Super Deluxe nos va a sacar un juego de Yuzo Koshiro de Mega Drive, que le han estado dando muchísimo bombo. Tenía incluso un stand en el Tokyo Game Show la gente de Super Deluxe que podían probar el juego del Earthyon. El Earthyon o el Garral de Mega. Están trabajando los ports para consolas. 2025 es la fecha. Y lo va a sacar Super Deluxe. Posiblemente, si lo saca Super Deluxe, veremos futiblemente versiones para Limited Run, incluso Clear River. Aunque Super Deluxe está detrás. No es remake, Martín Violeto. Es el juego. Este es el juego que se va a ver. Este es el juego incluso del tráiler del que se mostró en la Tokyo Game Show, Martín Violeto. Es este juego. Y esto se va a portar a consolas. 2025 es la fecha. Además de Mega Drive, además de Mega Drive. Pero 2025 es la fecha del nuevo juego de este nuevo juego que va a sacar Super Deluxe. Supongo que por defecto también lo sacará Limited Run Games, Clear River, que siempre está también en la ecuación.
pero Super Deluxe, de hecho le han dado muchísimo publicidad. Tenía un stand donde la gente podía jugar al juego y probarlo en el stand de Super Deluxe. Una gozada, imaginad poder ir al Tokyo Game Show. Te vas allí, incluso estaba allí Yoshio Zero firmando juegos allí, firmando cosas a la gente que iba, estaba para ir por allí. Es una cosa que igual Eva y yo tenemos que plantearnos de aquí unos años hacerlo, irnos al Tokyo Game Show. ¿Que parece chonguísimo? Claro, esto fácil no es. ¿Cuándo se ha visto un buen Shum, Martín Violeto, que sea fácil? O sea, los Shums tienen que ser retantes. Otra cosa es que ya sea uno más bueno o menos bueno. Pero son retantes siempre. Me pasa que uno se ha vuelto manker de toda la vida. El Eaction. Y ya por último, el último juego del especial de hoy, llegamos al fin, lamentablemente, es el Kill Knight. Ya se ha descubierto. Esto va a salir en Switch en físico. Ya lo sabíamos, pero ya sabemos este Twin Stick Shooter que tanto nos gustó en la Gamescom. ¿Quién lo va a traer? Es PM Studios, los americanos. PM Studios se van a encargar de hacer este juego físico para Switch, supongo que también para Play 5. Ya lo tenemos en Twitter, esta semana han dicho, han soltado cositas, que tienen los derechos, que están trabajando en el port, y tal. Es un juegazo brutal lo que se ve aquí. Al más puro estilo del editor Housemarque, ya sabéis, ese editor que compró Sony con juegazos a su haber. Ve mucho de él, bullet hell, balas a doquier, sangre a los botones. Este Kill Knight. El año que viene, posiblemente quizá el otro, lo veremos en físico en Switch. También veréis aquí las plataformas que en principio saldrán, PS5, Play 4. Yo supongo que será Play 5 y Switch. Y este será el juego que se lo ha quedado PM Studios, los americanos. PM Studios, lamentablemente, no todo lo de ellos llega a Europa. Llega a un 50%, incluso a veces menos. Una pena. Una pena. Dice Martín Violeto, parece ¿podrías escribir el nombre? No lo entendí. Bueno, Earthion, Martín Violeto. Mira, aquí te la he puesto una vez. Earthion, tal como suena, Earthion. De hecho, puedes ver información busca Super Deluxe, el editor japonés en Twitter. Vas a ver un montón de fotos, de stands. Van dando información del juego. O sea que hay muchísima gente, sobre todo mucho fan japonés, que está detrás del proyecto. Y por eso están dando mucha info, Dice, este directo me lo veré diferido. Mira, Martín, este es el volumen 2, del que ya hicimos el volumen 1, que además ha pasado casi un añito, ¿no? Lo hicimos el año pasado. Y este es el volumen 2, son 50. A ver el año que viene si hay que hacer otros 50, El año que viene igual que hacer otros 50 para Switch. ¿Os imagináis? Yo me lo imagino. Bueno, pues hasta aquí serían los otros 50 juegos de Switch en físico, y estamos rondando ya, bueno, los 180 juegos. 180 juegos de Shums y Twin Stick Shooters para Switch. Me parece brutal. Me parece brutal. Dice Martín, si saldrá en Steam, no lo sé, Martín Violeto. Puede ser. Si al final lo hacen para consolas, igual PC también está en el proyecto. Supongo que sí. Y más estando Super Deluxe detrás. Que al final es un editor grande, perteneciente al equipo, a Embracer Group, perteneciente cohermanos de Clear River, de Limited Run. Yo diría que sí, pero bueno, no lo sabemos, Todavía no se sabe. No se sabe ni siquiera la fecha de salida final en consolas. Se sabe que están trabajando en ello y que el juego es un juego RAL. Como dice aquí Jack Pro, dice, si sigues a Yuzo Koshiro en Twitter, ves el making of de la host del juego. Yuzo Koshiro es mi pastor, dice, nadie me... A ver, es un crack ese tío, es un crack. Es un crack y ojalá este hombre nos saque más cositas, todo lo que toca. Bueno, pues hasta aquí el segundo especial. Se ha hecho más corto, ¿no? Al final hemos estado casi las 2 horas, casi las 2 horitas. Pedazo especial, Xavi. Bueno, hacía tiempo que teníamos ganas de uno y mañana os recomiendo también que os paséis por aquí viernes, que vamos a hacer un especial, ya os digo, de juegos monocromáticos, pero Metroidvanias,
cozy games, de terror, juegos que mezclan uno o dos colores, que hay muchos, y ya veréis que hay mucho editado en físico. Yo me he quedado con la boca abierta viendo que hay un montón editado en físico. Mañana además lo vamos a hacer a dobles, es decir, Eva se está currando ya el especial, yo le echaré la mano mañana. Mañana lo haremos de manera conjunta los dos, como siempre a las 9. Será un especial además diferente porque estaremos los dos. Así que ya os esperamos mañana, es viernes, juegos monocromáticos de diferentes plataformas, muchos de ellos editados en físico, otros no, lamentablemente. Mañana a las 9, viernes. Y con esto, gracias a todos y todas, nos vamos a marchar. Lo que no sé... Mira, aquí Eva le hace una promocita a Gatito Powers. ¡Ah! Gatito, que no te he hecho promo. Menos mal que aquí está Eva a tope. A tope. Bueno, vamos a ver. Metricar, dice Eva. ¿Vamos a Metri? Bueno, vamos a Metricar. Dice que está en directo. Venga, hoy que he estado ahí a tope en el canal, le vamos a hacer caso a Eva. Nos vamos a ir a Metricar. Y nada, os esperamos mañana y sobre todo muchísimas gracias a todas, a todos los que habéis estado por aquí. ¿Tiene malas críticas, Martín Boleto? Estaba gratis en Steam. En Steam no, en Epic. Lo puedes probar. Lo pruebas. No sé si habrá alguna demo. Y antes de jugar, si no te gusta, lo mejor es probarlo. Bueno, nos vamos con el bono de Metricar. Gracias, huevos. Un beso enorme. Y nos vemos mañana, con Eva. Hasta mañana.